En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir y aprender entre todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que salió también un poco a consecuencia de nuestro episodio anterior hablando de energías, de ángeles y arcángeles. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir con todos ustedes la información y la investigación que hemos realizado de un nombre, una energía también suprema, que muchos de nosotros tenemos quizás conceptos un poco erróneos de lo que esa energía representa. Pero sin más preámbulos, vamos a presentar el capítulo de hoy, hablando de un personaje, así lo vamos a llamar, un personaje que la historia y las religiones nos han querido demostrar que está vinculado a lo oscuro, a lo maligno, a lo malévolo. Pero muy lejano a eso, la energía de Lucifer, su nombre traducido, significa portador de luz, al igual que Jesús, que es el que trae luz. O en latín, su traducción sería lucero del alba o estrella matutina. Pero quiero darle la bienvenida a mi compañero, al señor Diego Picardo. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, antes que nada les quiero aclarar para los supersticiosos, antes de juzgar el episodio y que digan no lo voy a escuchar, abran la cabeza, escuchen porque aquí hay una investigación tras todo este episodio, una investigación exhausta que hace bastante tiempo y pido que lo escuchen, no se cierren y escuchen que va a estar interesante este programa. Sin dudas, hay muchísima información en redes sociales. Hoy en día, como siempre hablamos, tenemos un dispositivo móvil. Todas las personas accedemos a un dispositivo móvil que nos permite abrirnos al mundo y abrir nuestras cabezas, como bien decía Diego. Y acá, como un poquito estábamos planteando, no estamos hablando de personas, no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de energías. Como en el capítulo que abordamos el tema de ángeles y arcángeles, tenemos que comenzar como seres de divinidad y luminosos, a acostumbrarnos a interactuar con estas energías o poder manifestar nuestros deseos o manifestar el deseo de que nos ayuden estas energías sin idealizar imágenes, porque son energías y las energías no son perceptibles a los ojos justamente. Pero vamos a entrar un poquito más en profundidad con este tema. En concepto de la numerología, Lucifer, la descripción numerológica de Lucifer, es una energía de alta vibración energética. Como citábamos, debemos abrir un poquito nuestra mente y analizar la información y los conceptos que recibimos, porque hay mucha desinformación de la mano de la religión que quizás tomó una imagen como algo negativo, como algo, esto no hay que verlo, esto no hay que seguirlo, esto no hay que escucharlo, y creo que ahí fuimos todos rehenes un poco de una situación, ¿no? Después, dentro del mundo esotérico y ocultista, que también podemos llamarle así, ocultista, esotérico, ¿no? No exotérico, porque es bien interesante aclarar. Lo exotérico es el concepto que da referencia a lo externo, a lo superficial, a lo que esa definición nos lleva mucho a la equivocación, como por ejemplo pensar que Lucifer es alguien, o es una persona, o es una imagen. Claro, pero eso es lo que nos ha puesto la iglesia en realidad. Exacto. La iglesia es la que ha puesto, tiende a personificar energías. Por eso uno va a la iglesia y encuentra estatuas
de todo. Es que ahí fue justamente con mucho respeto, ¿verdad? A ver, en este espacio no estamos ni juzgando ni crucificando, valga la redundancia, Totalmente, a ¿no? nadie. Pero como hablábamos, no nos enseñaron a conectarnos espiritualmente con esas energías, nos enseñaron a conectarnos desde lo mundano, desde lo terrenal, idealizando imágenes que no son Desde lo visual, reales. claro. Del ir a la iglesia, y porque vas a la iglesia es que vos podés rezar o orar o pedirle a esas energías, que en realidad no es necesario ir a ningún lado. Es más una manipulación psíquica. Es Exacto. como que el concepto ver para creer, pero ¿qué estás creyendo si lo que estás viendo no es real? Es algo Es impuesto. una estatua. O sea, Y es una imagen creada claro, por un hombre, exacto. o sea, es un poco un concepto que por eso les pedimos que abran sus cabezas y analicen con nosotros cada información que estamos brindando. Por ejemplo, en la mitología sí está en referencia expresado a alguien como un ejemplo de persona, como Prometeos. Prometeos supuestamente está vinculado a la energía de Lucifer. Y bueno, que la traducción misma de Lucifer, como citamos al inicio de este podcast, es que es la estrella matutina, la estrella de la mañana. Pero en ningún momento se hace referencia al nombre Lucifer o al nombre de su energía con ese ser maligno, de horror, de oscuridad. Eso es pura creencia falsa, por llamar de una manera, de que las religiones desversificaron y unificaron, anexando otro tipo de figuras también negativas a la figura de Lucifer o a la imagen o al nombre, llamándole de una manera, ¿no? Como citábamos, pura y exclusivamente como manipulación, infundar el miedo contra esa energía o evitar que las personas contactemos con esa energía. Si ya la iglesia inventó toda una historia que supuestamente Lucifer era el ángel preferido de Dios, y cuando Dios creó la humanidad, como que Lucifer estaba un poco en contra de la humanidad, y por eso fue expulsado del cielo y mandado hacia abajo. O sea, esa es la historia católica, o sea, la historia, así resumiéndola y en palabras muy, obviamente, muy regulares, no muy palabras grandes, pero es básicamente eso. Por eso es que no, o sea, es algo muy, muy del plano terrenal. No te gusta algo, te echo, y no va por ahí. En realidad son energías. Por eso es que la parte de la iglesia no quiero decir el catolicismo, porque ahí entramos en la iglesia en general. O sea, no quiero nombrar religiones. Es lo que hace, personifica o lleva todo al plano terrenal para que el ser humano lo tome como algo más natural y más regular. Como estoy viendo a mi tío, estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mi... ¿me explico? O sea, es algo que en realidad son energías. No se ve, pero lo que no quiere decir que no se vea, no quiere decir que no exista. Lo que hablábamos en el episodio anterior. Sin duda, sí. Simplemente enfocarnos en un detalle muy importante. Si el nombre de esta energía traducida a nuestro lenguaje o a nuestra interpretación de entendimiento tiene el significado de portador de luz, como las religiones lo vinculan como ser oscuro. O sea, hay algo que a mí no me encaja o no me cierra. Quizás yo soy una persona demasiado exigente, pero... Exactamente. Hay que ver de dónde viene esa definición. O sea, ¿de dónde viene la palabra Lucifer? ¿Quién le puso Lucifer? O sea, porque es portador de luz, dijiste, ¿no? Portador de luz. Claro, pero ¿quién le puso así? ¿Me explico? O sea, ¿de dónde viene ese nombre? Porque si portador de luz es algo positivo, obviamente, pero hay que ver de dónde viene. Es que inclusive si nos remontamos por ejemplo, hablamos de la Iglesia Católica, que ya sabemos que por supuesto nos ha... no solamente ha puesto conceptos negativos, sino que lo ha vinculado a otras figuras que ya las vamos a ir nombrando, porque si no vamos a tirar demasiada información junta y como que va a quedar todo muy, muy entreverado más de lo que ya es. Pero la religión teosófica, que también considera que Lucifer es un ser real,
Ellos obviamente siguen como la misma línea de influencia de la Iglesia Católica, y en diferentes ramas de la religión en realidad han querido cambiar ese concepto de su real identidad como portador de luz a un ser de malignidad, a un ser oscuro. Eso es lo que muchas veces no logro entender. Yo no soy una persona que les puedo decir que soy idónea en haber leído la Biblia o practicar ningún tipo de religión, porque soy una persona laica, soy libre en mi pensamiento, creo en mi Dios y en mi conexión con Dios, sin necesitar ningún tipo de intermediario, ¿no? Pero sí estuve investigando, y el único registro que se encuentra, que se nombra Lucifer en la Biblia, es en Isaías, capítulo 14, versículo desde el 12 al 14, y en la Biblia se nombra 3 veces a esta energía, a este personaje Lucifer, o Luciferum, como lo nombran en Isaías, y en todo momento se dice la estrella matutina brillante que cayó del cielo. O sea, en ningún momento en Isaías tampoco se le nombra como una energía negativa. Entonces no sé por qué esa manipulación o ese tipo de empeño como para dejarlo como que todos le tengamos miedo a esa energía, o quizás que la tengamos que ver como algo malo o negativo, ¿no? Es como una información muy entreverada y hay mucha desinformación, ya que, bueno, ahora sí vuelvo al tema de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica también se mezcla mucho la figura de Lucifer con Baphomet, otra figura muy negativa, que siempre es como que uno ya escucha ese nombre y te da miedo. Sí, el nombre ya, sí, sin duda. Y sin embargo, investigando, una investigación también muy, muy profunda, también salió que los templarios, que bueno, fueron señores muy evolucionados para su época y protegían información de que no cayeran en manos equivocadas. Bueno, los templarios tenían un código de lenguaje sincrético para comunicarse solo entre ellos. Los mensajes no podían ser leídos por otras personas que no estuvieran instruidos bajo sus propios conocimientos, ¿no? Y reglas. Y uno de esos códigos secretos de lenguaje era utilizar las letras hebreas. Ellos le llamaban código Atzbatz. Es muy interesante y búsquenlo, googlearlo porque es muy interesante. Consistía en utilizar las 22 letras del alfabeto hebreo en 2 filas de 11 letras cada una. Ellos lo que hacían era intercambiar las letras, intercambiaban el orden de esas 11 letras y generaban como un código, un lenguaje codificado, que solamente ellos podían leer. Pero curiosamente, cuando se hizo la traducción de este código Atzbatz, la palabra Baphomet significa Sofía. Y Sofía es muy interesante porque el significado del nombre Sofía es sabiduría. Entonces como que también estamos quizás viendo una imagen que nos dicen que es algo negativo, pero su nombre codificado significa sabiduría. Entonces como que hay muchos cabos sueltos en lo que estos seres como los templarios querían proteger, información que por supuesto nosotros no vamos a poder acceder nunca porque esa información está más que encriptada y custodiada por otro tipo de esferas, ¿no? Pero es un tema bien interesante. Las figuras esas que siempre nos hacen ver como mal, ¿son realmente mal o se utilizan para el mal o se utilizan para fines malos las personas equivocadas, digamos, ¿no? O sea, como que no es que las figuras sean malas, somos nosotros las personas que las utilizamos de mala manera. Yo creo que sí. Yo creo que el ser humano fue el que diversificó todo para su conveniencia. Como siempre nosotros, ¿no? O sea, diversificando lo que en un principio era de una manera para la conveniencia de cada uno. Porque, por ejemplo, hasta sectas hay obviamente que adoran a energías oscuras. Pero claro, hay que ver qué es la raíz de eso y de dónde viene todo eso. Es lo que estamos intentando ver. Exactamente. Bueno, Blavatsky, también gran conocido, lo relacionaba la figura de Baphomet con el Espíritu Santo, para que se hagan una idea. O sea,
Es como un poco loco el paralelismo de la información que recibimos, quizás más del subconsciente colectivo, cuando uno comienza a investigar, se encuentra con un montón de información que te deja más confundido todavía. Es que ese es el tema, ese es el sentido en realidad. Generar la confusión. Exacto. Para que Exacto. las personas no investiguen. Exacto. Bueno, ¿y cómo la vamos? Seguimos adelante. Lucifer es una energía que no está relacionada a los luciferinos, porque ahí también hay otra pequeña diversificación de la información. Los luciferinos es una rama que está vinculada a la adquisición de poder y conocimiento ligado al ego. O sea, son como una especie de secta, llamarle de una manera, no sé, una rama religiosa que adora conseguir poder y beneficios a costa de cualquier cosa, ¿no? O sea, son personas que utilizan mal una energía, pero no quiere decir que esta energía los obliga a hacer nada. A eso me refiero, no justificar actos negativos o nefastos con el famoso, el diablo me obligó a hacerlo. O sea, es como exactamente. Esa cosa que... Las armas las carga el diablo. Exacto. Sí. Siempre que el ser humano siempre culpó, sacándonos la culpa a nosotros. Sabias palabras. El ser humano siempre es más fácil culpar a una energía que no tiene voz ni voto, que no puede defenderse o no puede dar un argumento, en vez de decir, bueno, yo hice las cosas mal. Claro, las armas las carga el humano, las guerras las crea el humano. El que mata es el humano, no hay energía que posiblemente haya energía que de repente, eso es otro tema, pero no tiene nada que ver lo que dicen estos dichos. Sin duda, es como hablamos, o sea, que haya grupos, sectas, religiones, ya vamos a llamarlo de la manera que quieran, que utilicen ciertas imágenes o idealicen a un dios maligno, porque eso vamos a lo mismo. No estamos hablando de que esta energía nos está obligando a hacer nada, es el fanatismo religioso. Es la excusa. El fanatismo religioso. Lo que pasaba con Charles Manson en su momento, hablando exacto, de todo. Los adoradores del mal, pero... Del mal, pero era del mal, de hacer mal, no del mal de... Ellos ponían de excusa una figura para, como lo que digo, como excusa para poder hacer las acciones que querían hacer. Sin duda, sin duda. Es que es el paralelismo de una energía que representa, volvemos a hacer hincapié a lo mismo. Su nombre representa portador de luz. La religión y los adoradores de estas religiones oscuras lo vinculan con la oscuridad, con las tinieblas, con lo macabro. Pero debemos replantearnos si estamos recibiendo la información correcta o estamos entendiendo la información correcta. Luego tenemos la referencia del Lucifer gnóstico, que Gnosis es otra religión. El gnosticismo viene desde Grecia, con fundamentos cristianos que están muy ligados al cristianismo. Es independiente, pero está muy ligada al cristianismo. Y promulgan que Jesús era hijo de Lucifer, ya que por el concepto de portador de luz y el que da luz sería el linaje supremo de luz. Qué loco, ¿no? Y bueno, y según para estas personas que practican o forman parte de la religión gnóstica, el mal está representado por Demiurgo, que es el creador del mal y del universo material. Y la referencia, digamos, dentro del mundo gnóstico es que Lucifer y Jesús eran padre e hijo, no eran el bien y el mal como nos quiere representar la Iglesia Católica. Qué diferente, ¿no? Para los judíos, Yahvé y Demiurgo eran su dios y demonio, o el bien y el mal. Entonces, como que la historia toma un tenor según los personajes, cómo se cuenten dentro de los intereses culturales, ¿no? Según la religión, ¿no? O sea, sí. Según la inclinación religiosa es la historia. Eso es lo que a mí o sea, que a mí no, a nosotros nos parece raro, ¿no? Porque si hay una historia, es una historia. No es que, porque según los judíos, por ejemplo, era el padre, pero según el catolicismo, no puede ser así, no, imposible.
Pues claro, porque si como hablamos, si la Iglesia Católica nos dice que uno es una energía de bien y otro es una energía de mal, o uno es una energía de luz y el otro es una energía de oscuridad, como dentro de la gnosis o del judaísmo es padre e hijo. O sea, es como que hay algo en mí ahí que no me cierra y, ojo, y no voy a entrar en terrenos religiosos porque no soy experimentada y no he leído tampoco a mucho en referencia a las religiones y sus diferentes características, pero sí hice una investigación en lo que refiere a esta energía que llamamos Lucifer, y me llamó mucho la atención cómo, según, claro, su criterio religioso o ideológico, cambia un rol. Es impresionante. Es investigar, chicos, nada más. O sea, esto es puramente, si quieren llamarlo de alguna manera, científico. Mirarlo de ese lado, del lado de la investigación, del lado frío. No estamos intentando ponernos en contra de ninguna religión, todo lo contrario. O sea, cada uno tiene su manera de pensar y su libertad de pensamiento, por eso es mundo. Cada uno piensa lo que quiere. Nada más estamos intentando atar cabos. Exactamente, y entender que son energías. Volvemos a lo mismo. Exactamente. No idealicemos, nombres con imágenes o con seres o con personas. Somos energía fundamentalmente, y estas son energías que están a un nivel supremo. Por eso no vibran a nuestro mismo nivel energético y no comparten nuestro espacio-tiempo terrenal. Pero es bueno sacarnos ese chip que desde chiquitos tenemos, como de imaginarnos un señor con cuernos, con cola, rojo en el infierno. O sea, a ver, yo creo que existen lugares de todo tipo para diferentes tipos de energías, pero es momento que comencemos a ver la realidad de las cosas y quitarnos esa fantasía que fue creada para manipularnos, como decíamos, psíquicamente, para controlarnos psíquicamente y llevarnos como rebaño para donde la conveniencia de ciertos intereses políticos o religiosos interesaban más que decir la verdad, ¿no? Vamos a ser realistas, es un poco por esa parte. E inclusive lo que yo te iba a decir es que ahora estaba pensando que inclusive antes en las guerras, como la de Juana de Arco, por ejemplo, en esa época se peleaba y se hacían guerras en nombre de Dios. Y supuestamente en nombre de Dios se liberaban reinos de aquel tiempo, pero era la excusa, es lo que hablamos, es lo que quería decir, es una excusa, la excusa de siempre, la que pone el ser humano, pone a estas figuras como excusa para poder hacer las cosas. Manipulación, claro, manipulación. Las armas las carga el diablo, eso es lo que está. Sí, bueno, las cruzadas, como decías bien, las cruzadas libertadoras o los genocidios que se hicieron con muchísimos pueblos en nombre de Dios, bueno, o en nombre de un Dios que, por supuesto, no estaban representando a Dios, porque como hablamos, Dios como energía, no como figura. Dios como energía es luz y es amor. Nunca va a estar bendiciendo a un grupo de personas que vayan a masacrar a otras. Y eso es un disparate. ¿no? Se sigue haciendo. Sí, por supuesto. Porque es lo que hablamos. Los seres humanos, y me incluyo, nos incluimos, somos rebaño. Entonces nos manejan con la política, nos manejan con el fútbol o el deporte, nos manejan con las ideologías, nos manejan con la música. O sea, somos un rebaño manejable para estos señores que vienen desde tiempos recónditos de la historia, manipulándonos a su antojo y haciendo cualquier tipo de atrocidades, y las justificaban y las justifican justamente que se realizan en nombre de Dios o en nombre de una buena causa, que siempre que haya sufrimiento de parte de esa buena causa no va a ser una buena causa. Justamente nadie debe sufrir por una buena causa. Y estamos en una época, como hablamos, que creo que somos seres civilizados y deberíamos aprender a arreglar las diferencias religiosas, políticas, lo que sea, de manera más humana y hablando, ¿no? Pero qué increíble, qué paralelismo, ¿no? Cómo sigue ocurriendo a pesar de que ha pasado mucha agua debajo del puente, siguen ocurriendo esas manipulaciones religiosas, sí. Uh-huh. Otro concepto muy erróneo que se da mucho, y lo he escuchado y me incluyo, porque antes yo también lo vinculaba con la misma energía,
es vincular a Lucifer con Satanás. Es como que antes te decían Lucifer, Satanás, pum, y uno creía que era todo lo mismo. Bueno, yo hasta hace un tiempo yo pensé lo mismo. Exacto, creo que todos, porque siempre teníamos ese concepto, que era como todo lo mismo. Pero Eran es que- una energía del mal que se llamaba de diferentes maneras. Claro, pero es que en las películas es así. Exactamente, sí. Bueno, viste lo que hablamos, la manipulación, Mm, que nos quisieron meter ese chip de que teníamos que creer que todo era lo mismo, y sin embargo es muy, muy, pero muy lejano. Satán, por llamarlo de una manera, está relacionado, o sea, vamos a entrar primero. El nombre Satán representa adversario o acusador. Esa es como su definición. Y lo que se refería era que eran los satanistas, eran un grupo de ángeles al servicio de Yahvé en el judaísmo, y su función era sentenciar y juzgar a todos aquellos que quizás no hacían las cosas de buena manera. Hoy vi un video de una maravillosa colega que tiene muchísima información en todas sus plataformas, tanto en TikTok, en YouTube, que voy a dejar el link o el nombre para que ustedes puedan acceder a la información maravillosa que ella siempre comparte. Es una gran investigadora y habla con mucha propiedad de estos temas. Ella utilizaba el nombre como que los satanistas serían como los abogados de esta época, porque eran los encargados de acusar o juzgar a los que quizás no hacían las cosas de buena manera. Pero ahí entró como ese mal concepto o mal interpretado por estos padres de la Iglesia Católica para manipular, sobre todo, San Jerónimo, que fue la persona encargada de hacer la traducción de la Santa Biblia. Y hay muchas discrepancias con esa traducción del hebreo al lenguaje que se hizo la traducción de la Biblia. Entre esos conceptos, por ejemplo, Lucifer no es Satán, no es Satanás. O sea, son conceptos totalmente diferentes. Tampoco está vinculado a Baphomet. Son figuras distintas, energías distintas, conceptos distintos, pero que religiosamente o socialmente a todos nos hicieron creer como que era todo lo mismo y todo malo, todo negativo, todo oscuro, todo sombrío. Y a veces creo que ya lo hemos manifestado muchas veces en este podcast. Tenemos como seres humanos abrirnos un poco al concepto de la dualidad. El bien y el mal viven nosotros mismos. O si queremos llamarle Dios y el demonio, viven nosotros mismos. No esperemos encontrar afuera algo que está dentro nuestro y no pretendamos culpar a energías de los errores que a veces cometemos como seres individuales. Porque, como digo, o sea, nadie nos obliga a nada, no es que viene una energía suprema y te obliga a hacerle daño a otro, o que le envíes mala energía a otra persona, o que le mandes un ataque psíquico a una persona. Eso lo haces porque estás en pleno conocimiento de que estás haciéndole daño a alguien, pero no es culpa de esa energía, es pura y exclusivamente culpa de la persona que decide tomar esa acción, como cuando también utilizamos la energía de luz para sanar, para enviar a nuestros seres queridos o a personas que están pasando un momento de dificultad, les irradiamos o les enviamos luz. Eso también llega y ese amor y esa luz transforma y sana, nos sana a nosotros mismos como individuos y sana a otros, pero tampoco es que fue porque Dios o porque tal ángel o porque... no, somos nosotros mismos los que logramos el milagro o logramos la destrucción. Es como que... Siempre se trató de minimizar al ser humano y la energía que tiene el ser humano, para que dependa de algo, o sea, de algo que la iglesia, lo que hablamos o lo que sea, lo personificó en figuras, pero la cuestión es que cada uno tiene su energía propia y ustedes piensen que todo es energía. Todo es energía. Entonces, partiendo de esa base, uno puede pedir y a una energía o al universo o a lo que sea, y que eso va a tener frutos. O sea, pasa con en muchos ámbitos de la vida. Hay gente que se ha curado de cosas bueno,
baculado de cosas, moviendo sus energías, pero internamente cada uno. Entonces es lo que digo, nosotros somos energía. No hay que personificar a las energías, como si quiere el sistema o lo que sea. Exacto, porque ahí es que entramos en el terreno de que estamos cayendo en un juego que nos pone el sistema, una trampa, no le vamos a llamar juego, vamos a decir, es una trampa que nos pone el sistema para que también como seres de luz no desarrollemos nuestra divinidad, no desarrollemos esa conexión también. Exactamente. Porque si nosotros idealizamos una energía, una figura a la cual le pedimos, pero estamos quizás pidiendo de la manera equivocada, nunca va a llegar nuestra petición a esa energía, porque estamos idealizando algo que no es real, que no existe. Y uno recae en la petición que hace o lo que quiere en esa energía o en esa figura, ponele, y es lo que está mal. Uno tiene que lograr, conectar con la fuerza más grande, o sea, el universo, a quien le pida, pero por energía, no por conectar con una figura que es hecha por un ser humano, o sea, no tiene sentido. Y que es ficticia. Es ficticia, porque totalmente. Como hablábamos en el capítulo anterior de los ángeles o los arcángeles no tienen, su forma real no es la que vemos en las estampitas o en las iglesias, o bueno, no son, como decíamos, no son guerreros gregorianos con alas y con esos rostros, el no es. Six-pack. A mí me mata el six-pack marcado de Los Ángeles, me mata. Claro, es como Dios, muy banal todo. Exactamente, que meten gimnasio y todo Los Ángeles, impresionante. Claro, la realidad es otra, porque como hablábamos, las esencias, las energías son imperceptibles a la vista humana. Entonces esas energías, más que verlas, las sentimos. Exacto. Porque tenemos que aprender a conectar desde el ser, desde el profundo ser. Y a veces conectar con estas energías es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Esa pregunta me la hacen muy recurrente y me dicen, no, porque es difícil, yo no me logro concentrar, no puedo meditar. Que es cierto, a muchas personas ese paso de la meditación les cuesta mucho. Pero no necesitas meditar, necesitas conectarte contigo mismo. Necesitas aprender a escucharte y a comunicar. O sea, es difícil y es complejo, pero hay que aprender a escucharse y a comunicarse con uno mismo. Por eso es bueno, y yo les digo que quizás muchos psiquiatras que me escuchen me van a crucificar, o psicólogos, es bueno hablarse a uno mismo. Muy lejano lo que, volvemos a lo mismo, el sistema nos hizo creer que, ¿no? Si te hablas a vos mismo estás loco. Exacto. Sí. Es un condicionante grande que nos ponen desde chiquitos. Cuando tenemos los amigos imaginarios y nuestras mamás dicen, no hables, porque eso está mal. Claro. No está mal. Es una expresión con uno mismo. ¿Y por qué lo hacemos cuando somos niños? Porque todavía tenemos nuestra pureza y nuestra conexión con la fuente, de donde realmente pertenecemos todos. Exactamente. Está todo más fresco. Exacto. Esa conexión está muy vital. Después se desvirtúa todo, con experiencias, con cosas que uno va pasando, como que eso se va cubriendo y tapando y tapando y tapando, y uno naturalmente se olvida. Pero está ahí. Exacto. El sistema nos lleva a esa trampa que nos pone como para que no seamos seres de conexión espiritual, seres espirituales. O sea, que seamos simplemente envases con un alma, rebaño, haciendo lo que ellos quieren, ¿no? O sea, no les sirve al sistema que cada persona decodifique esa programación que nos pusieron y que podamos ser libres. Que ser libres de pensamiento y libres de acción en el sentido de entender lo que somos realmente. Eso iba a decir. El tema es que no quieren que seamos libres. Es eso. Están... a ver, es más fácil, como decía Silvana, un pueblo rebaño, gente que puedan manipular. Y si son libres no son manipulables. Esa es la idea, justamente. Por eso es que siempre intentan... que nosotros o las personas dependan de algo. En el caso de las figuras, depender de las figuras. Si no hay, yo no puedo rezar porque no voy a la iglesia. No tiene nada que ver. No, yo no puedo meditar porque no voy a un templo. No, yo no puedo, tengo que estar en una montaña. Viste que hay gente que se va a la montaña y medita. Obviamente, la parte natural, la conexión con la naturaleza, pero está bien, puede ser en una montaña, pero puede ser en el fondo de tu casa, en el pasto.
descalzo. No tiene por qué uno ir a un lugar como muestran que obviamente están los monjes tibetanos que tienen sus templos en el medio de la montaña, pero eso tiene un sentido, no es que están como banalmente se dice, no, de que ellos están más conectados, obviamente, pero ellos no están más conectados porque están en la montaña, ellos están conectados porque tienen una preparación de toda la vida, desde que nacen. Entonces, ellos están conectados desde su interior, en la espiritualidad, no desde la banalidad, de decir, ay, tengo que ir a una iglesia. Por eso es que siempre intentan, desde las películas, desde la música, desde todo, intentan controlar a la humanidad, controlarnos a nosotros. Entonces no quieren que sean libres, no quieren que seamos libres, es por ahí, libres de pensamiento. Exactamente, porque cuando tú sos libre de pensamiento y comenzás, como hablábamos, a cuestionarte esta simple pregunta que nos hicimos hoy al comenzar el podcast: ¿cómo puede ser que una energía como Lucifer, que su nombre traducido representa portador de luz, cómo puede ser que sea un ser de oscuridad? Cuestionarse eso es ser libre. Exactamente. Aunque en la búsqueda quizás no encontremos colmar nuestras expectativas de lo que depende de lo que estemos, la respuesta que estemos buscando. Pero es importante ser libres de pensamientos, de no quedarnos con lo que el sistema nos muestra o nos dice. Exactamente. Siempre cuestionarse. Esta persona, esta figura que el sistema o la historia me está idealizando como malo, ¿era realmente malo? ¿O esta figura que el sistema o la historia me representa como un héroe, ¿era realmente un héroe? ¿O es un cuento que nos hicieron creer para manipular nuestras mentes, nuestra ideología? ¿A qué camino seguir? Exacto. Es que está bien hecho todo, porque ¿qué pasa cuando uno se abre o uno quiere, como ahora estamos haciendo, intentar sembrar o plantar una semilla? Van a haber otras personas de repente que digan, no, ustedes están locos, porque cómo van a hacer un episodio así, o lo que sea, o están herejes, sí, blasfemia. Ahora, el sistema está creado de cierta manera de que ya contempla de que hayan personas así para que puedan intentar, no censurar, pero por lo menos parar el proceso. Está hecho así, o sea, es perfecto el sistema también, ¿no? Está muy bien hecho. Hay muchos boicots al ser humano, Y el mismo boicot lo hace el ser humano mismo. Sin duda, como digo, todos tenemos que tener esa capacidad de darnos cuenta y de cuestionarnos. Simplemente cuestionarse, no estoy hablando ni de rebelarse ni de hacer ningún tipo de atrocidad. Cuestionarse. Uh-huh. Desde el sillón de tu casa. Decir, este personaje que a la historia me lo puso como malo, voy a investigar quién era, qué pensaba, qué hacía, cuáles eran sus características, como los héroes, por ejemplo. Sin ir más lejos y sin ir, yo sé que me voy a ir un poquito de tema, pero bueno, por ejemplo, en Uruguay estamos viviendo la época de carnaval. En carnaval, para nosotros, los uruguayos, está la fiesta popular más grande, que es la representación máxima del arte, de la expresión, de la cultura. Y hubo un tema este año que causó mucha controversia, que habla de uno de nuestros, entre comillas, libertadores. Y la verdad, ese señor, que no lo voy a nombrar porque no quiero tener problemas, o sea, nuestra idea no es generar un tema político, simplemente voy a dar mi opinión a criterio personal. Apoyo totalmente a todos los grandes artistas que representan nuestra cultura a través del carnaval, género murga, parodistas, humoristas, revistas y lugolos. Estoy totalmente de acuerdo con ellos, con sus escritores, con toda esa gente talentosa que trabaja para que los espectáculos salgan brillantes y maravillosos. Y hubo un tema de una controversia grande. Este señor, nosotros desde la escuela, a los uruguayos desde pequeños nos enseñan a verlo como un héroe. Y sin embargo es todo lo contrario. Porque fue el prepulsor del genocidio más grande de nuestros indígenas autóctonos, que eran los charrúas. Entonces como que ahí me di cuenta
de que tristemente somos siempre manipulados y la historia que nos cuentan es la que a ellos les conviene. Y es bueno a veces cuestionarse y decir, los héroes que me cuentan que son héroes, ¿son realmente héroes? O Claro. Hay una cantante que se llama Aurora, que tiene un video en su red social muy interesante. A ella le preguntaron sobre por qué ella siempre se manifestaba en contra de los superhéroes de Marvel. Ujú. Y ella contestó algo que me encantó y lo voy a reproducir, quizás no con las palabras exactas que ella dijo, pero ella comentó lo siguiente: no le gustaban los superhéroes porque ella creía que estaban suprimiendo la expresión de los villanos. ¿Por qué eran villanos? ¿Por pensar distinto o por querer cambiar un sistema? Porque los superhéroes en realidad lo que hacen es que el que piensa distinto es el villano y hay que matarlo. Es como que están suprimiendo al villano. Entonces ella dijo, ¿los villanos son realmente villanos y los superhéroes son realmente superhéroes? Y es muy interesante verlos de esa óptica. Es que es interesante. Si los villanos, por ejemplo, tienen una historia, por eso son villanos. Ahora, la película que se acerca más a eso es el Joker, el Guasón. Exacto. Que uno llega a sentir hasta empatía, obviamente, por el personaje que hace Joaquín Phoenix, que es tremendo. Exacto. Pero claro, cuando mostraban Batman antes que aparecía el Guasón ahí, el Joker, que uno decía, es el malo. Qué desgraciado, sí. Pero claro, está loco y todo eso, pero claro, y ahora uno entiende el porqué, porque uno ve el trasfondo y hasta te da lástima. Te llega a dar lástima, decís, ya está, pobre loco. ¿Me entendés? O sea, ahora está cambiando un poco todo en ese sentido, gracias a Dios, porque es como decía una murga antes, una murga uruguaya, había un texto y en una parte decía, claro, las cosas que uno, las historias o las cosas, como decía Silvana, que uno piensa que son así, claro, es la historia de Batman contado por el Pingüino, porque, o sea, exacto. O en este caso contada por el Joker o por el Guasón, claro, obviamente, Batman siempre va a ser, o sea, ¿me explico? Exacto, es que es lo que el sistema quiere que nosotros creamos, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta, como siempre decimos. Inclusive esto que estamos comentándole nosotros a ustedes tampoco es la verdad absoluta. O sea, cuestiónense, sean libres de pensamiento. O sea, la rebeldía más grande contra un sistema que nos quiere controlar y manipular es pensar y cuestionarse. Ese es el acto de rebeldía más grande que un ser humano hoy en día puede utilizar. Es el arma más importante de un ser humano. No necesitamos balas, necesitamos palabras e inteligencia en el cerebro. O sea, nutrirnos, informarnos, saber la verdad, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Porque es muy importante este videojuego, que es la realidad que todos vemos a nuestro alrededor. Vamos pasando de pantallas cuando sumamos puntos. Y es importante el cuestionarse, el buscar información, el saber la verdad de cómo son las cosas. Nos da muchos puntos para seguir avanzando, evolucionando, pasando pantalla tras pantalla. Y parece loco lo que les digo, gente, pero analicen todo. Como decíamos, hasta cuando eran niños, esos héroes que cuando somos niños nos idealizan en las escuelas, busquen información al respecto de esos héroes, a ver si eran tan héroes. Quizás en muchos países sí aplica, ¿no? O sea, yo no puedo hablar a nivel mundial de juzgar a todos los héroes o estigmatizarlos. Hablé de Uruguay porque es mi país y porque justamente este año fue muy controversial. Y vuelvo a repetir, tenemos el carnaval más maravilloso, la expresión popular más pura que hay está en el carnaval. Creo que es la conexión más grande con su gente, con su pueblo, y hasta los que no estamos en ese país sentimos el carnaval de una manera muy, muy especial y me encantó porque hizo pensar a mucha gente. Quizás muchas personas que no tenían ni idea de que este personaje que vemos como un prócer en realidad fue un genocida. Quizás las futuras generaciones, los niños, ¿no? Que no tienen mucha idea de qué fue lo que sucedió en el pasado, gracias a esta información que recibieron, van a cuestionarse. Y eso es lo importante, sembrar semillas. Cuestiónense todo, eso es lo importante, Así que bueno, como este programa se hizo un poquito extenso y comenzamos a hablar de un tema y terminamos de otro, pero eso es lo lindo, eso es lo que queremos compartir con ustedes, una charla amena y de compartir pensamientos libres y bueno,
poder interactuar con ustedes de esta manera para nosotros también es una manera de sembrar semillas y de seguir creciendo como personas. Les mandamos un abrazo grande, dependiendo del lugar donde tú te encuentres escuchando este maravilloso podcast con Diego Picardo, que te agradezco el haberme acompañado. Muchas gracias. El próximo episodio vamos a seguir sembrando y plantando semillitas. Hay un par de ideas muy interesantes. Por supuesto, vamos a seguir adelante con este proyecto tan lindo que realmente nos hace muy felices compartirlos con ustedes. Poder compartir esta experiencia de cada episodio con ustedes es para nosotros lo más gratificante. Ese es el premio más grande. Así que gracias por estar ahí, dependiendo del lugar en donde te encuentres escuchando este maravilloso podcast. Te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos reencontramos la próxima semana y te agradecemos el estar ahí con nosotros. Chau, chau.